Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Doctor Radio. Su servidor, el doctor Miguel Ángel Platas Luna. El día de hoy vamos a hablar de un tema, en el programa, que la verdad es la consecuencia de otra enfermedad como es la diabetes, y vamos a hablar del pie diabético. En un momento más tendremos como invitado al doctor Manuel Ramos, el cual nos va a ampliar y explicar a detalle esta enfermedad, estas manifestaciones y el manejo que se le da a este tipo de padecimientos como es el pie diabético. Sin darle más vueltas, pues vamos a iniciar a hablar sobre el tema de pie diabético, pero antes tenemos que mencionar que esta enfermedad del pie diabético, esta consecuencia, viene de la diabetes, ¿sí? Esta enfermedad que causa mucho dolor de cabeza en muchos pobladores, muchos ciudadanos, que no respeta edad, porque hay diabetes juvenil también, no respeta sexo, porque impacta en hombres y mujeres, y es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en la sangre están muy altos. Recuerden que la glucosa proviene de los alimentos que consume, y la insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre las células puedan suministrar la energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce insulina y no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en niveles altos en sangre. Recuerden que pacientes diabéticos, aparte de llevar su tratamiento con hipoglucemiantes, o sea, los medicamentos que le da su médico, o si requieren ya el uso de insulina, es necesario apegarse a un adecuado régimen alimenticio. Yo siempre les he comentado a mis pacientes, no sean pez. Y me dicen, ¿pero por qué? Bueno, dicen que el pez por la boca muere, ¿verdad? Igual, el paciente diabético empieza a consumir alimentos y empieza a elevar sus niveles de glucosa, sobre todo en altos consumos de carbohidratos. Igual que al pez que le ponen su carnadita en el anzuelo, va, la quiere comer, se engancha y adiós, termina en un sartén. Bueno, el paciente diabético igual empieza a consumir de forma inmoderada esta cantidad de azúcares, y lo peor es de que dicen, es que además es un poquito, pero es un poquito de pan, es un poquito de harinas, es un poquito de pasta, es un poquito de refresco, pero sumando esos poquitos se hace una gran cantidad en volumen durante el día, y esto es lo que produce esta elevación de los niveles de azúcar en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar serios problemas. Puede causar los ojos, dañarnos los ojos, por ejemplo, el glaucoma, los riñones. Acuérdense que una de las grandes consecuencias de la diabetes es la insuficiencia renal, ¿verdad? Y los nervios. Ahí están las neuropatías diabéticas. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, y donde vamos a tocar el tema, la necesidad de amputar un miembro. Por lo general lo vemos en las extremidades inferiores, en los pies, en las piernas, ¿sí?
Algunos tienen que perder no un pie o un dedo, tienen que perder toda la extremidad inferior, porque estas que se originan por unas úlceras que vamos a estar platicando en un momento más, van aumentando sus dimensiones, se van creando procesos infecciosos, pueden caer en estados gangrenosos, y que para salvar la vida del paciente hay que amputar en muchas de las ocasiones. Un análisis de sangre puede mostrar si tienes diabetes. Un tipo de prueba también puede comprobar cómo se está manejando. En este caso, por ejemplo, que los amigos de Biosur están obsequiando 4 químicas sanguíneas, ahí vamos a checar la glucosa, pero también vamos a checar la urea, la creatinina, el colesterol, el ácido úrico, que nos van a ayudar a ver el funcionamiento renal, que es otra de las consecuencias que nos provoca la diabetes. Y obviamente un examen de hemoglobina glucosilada, que nos va a dar una referencia de los antecedentes de nuestros niveles de glucosa en sangre. Vamos a ir a un corte, Zeus, y regresamos para seguir comentando del tema del pie diabético. Pues regresamos al aire. Espero que estén disfrutando en casa. Quiero mandar un saludo a quien se está conectando con nosotros y nos acompañan siempre. Por aquí saludos para Isela Pizaña, Norma Valles, Hans Rodríguez, Elber Córdoba, Seisei, Luis Gerardo Ramírez, Jesús Trejo Morales, David Halliway, Helen Rivera, Dora Marisela Camacho, Cristina Juárez, Alex de León, Saula Ramírez, Jessica Montañez, Frida Cibe, Juana Sánchez, Karina Ramírez, Grace Chapi Guerrero. Bueno, a todos ellos que amablemente se conectan y nos acompañan en la página del Doctor Radio. Y les comento por ahí, ya les ganaron la pizza a quienes se retrasaron en llamar. Por ahí saludamos y espero disfruten su pizza obsequiada por Hot a Juan Ramón Leal Escamilla y a María Teresa Martínez de Piñeiro. Pues que disfruten esta pizza que tuvieron a bien obsequiarnos los amigos de Pizza Hut en Tampico y en Ciudad Madero. Bueno, pues estábamos comentando sobre las consecuencias de la diabetes y decíamos aquí que una de las consecuencias que tenía la diabetes por un mal control era el pie diabético. El día de hoy tenemos la amable compañía del buen amigo el doctor Manuel Ramos, médico cirujano con mucha experiencia en el manejo de pie diabético. Y déjenme comentarles que el pie diabético aparece cuando existen niveles inadecuados de glucosa en sangre y otros factores que concurren con frecuencia en personas con diabetes. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, o sea, niveles altos de colesterol, que provocan daños en los vasos y nervios que pueden producir complicaciones a mediano y largo plazo. En una de las diferentes complicaciones que pueden tener las personas diabéticas, por ejemplo, la neuropatía diabética, de hecho, es el primer factor de inicio con una úlcera, junto con pequeños traumatismos y deformaciones de la piel. Las ulceraciones del pie diabético normalmente se infectan fácilmente y esto, junto con los problemas de circulación que les comentaba yo hace un momento y afectación de nervios y vasos sanguíneos, aportan un menor
contenido de sangre en los tejidos y puede llevar hasta un caso severo que les comentaba de gangrena. Bueno, pero para esto tenemos a nuestro invitado, doctor Manuel Ramos. Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, Doc? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Estabas gracias. en chamba por ahí haciendo unos procedimientos, me comentaba, sí, ¿no? Teníamos algo de trabajo. Bueno, pues siempre a la disposición de los pacientes, quien lo necesite y lo pide. Por ahí ayúdanos con el micro. Manuel, el pie diabético, la gran complicación, aparte de la insuficiencia renal y otras tantas complicaciones que tiene la diabetes, cuando tenemos a veces hasta la pérdida completa de una extremidad, pero esto inicia con una pequeña lesión. Así es, Doc. De hecho, el pie diabético ya tú lo mencionaste hace un rato. El pie diabético empieza desde que el paciente empieza con su diabetes. Una de las primeras complicaciones, ya lo mencionaste, es la neuropatía. Y que bueno, la mayoría de este tipo de personas que ya tienen su diabetes, solamente en ocasiones toman solamente un calmante para poder seguir con su vida, su rutina, ¿verdad? Y pues bueno, es el inicio de miles de problemas que se pueden presentar en estos pacientes con sus problemas del pie. La sintomatología habitual, iniciamos con hormigueos, calambres, a veces la ausencia en la sensibilidad de las extremidades. Por eso es que en muchas ocasiones cuando el paciente usa hasta un calzado inadecuado, así es, pero pierde la sensibilidad de esa molestia que le está causando el calzado, y empieza la formación. No, de hecho los pacientes empiezan con que sienten que se les quema. Es normal escuchar que sienten la quemadura de sus pies y sienten el ardor, y tienden luego a usar un guarache porque sienten comodidad. Y pues bueno, es todo lo contrario, es usar un calzado adecuado para evitar alguna lesión. Sí, y no es tanto, y no les moleste tanto la cuestión del uso del calzado, ¿verdad? El guarache lo único que viene a provocar es que si hay una neuropatía, pues bueno, eso nos va a llevar al mal uso del calzado. Sí, el usar un calzado inadecuado, pues sí los va a llevar a una lesión o algo más grave. Y esto, aunada a una mala circulación, no, pues nos va a llevar una gangrena. Sí, que cuando es una gangrena seca, pues no tenemos tanto problema, ¿verdad? Porque la dejamos que se delimite, pero cuando es una gangrena húmeda, pues sí pone en riesgo la extremidad e inclusive puede llegar a poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Así es. La mayoría de las heridas son causadas por una disminución en la sensibilidad y por lo general, fíjate, surgen en la planta del pie o en las zonas cercanas del hueso. Así es, exactamente. De hecho, el paciente, todos llegamos a una edad adulta donde, dependiendo de la actividad que nosotros también hayamos realizado de trabajo, empezamos a perder lo que es la grasa del pie, lo que le llaman los cojinetes luego, y ese huesito empieza a tener, bueno, el pie empieza a tener cambios y ese hueso empieza a martillar el tejido y y eso es lo que nos va a hacer un principio de una úlcera, ¿no? Y desafortunadamente, muchas veces en lugar de acudir a una valoración médica, nos dejamos llevar por los consejos o por lo que nos dice la vecina, la comadre, o por lo que nos comenta el doctor Google, ¿sí? Y empiezan a utilizar que ponte la hierbita de esto, la agüita de aquello, y producen complicaciones muy severas.
Claro, la que más comúnmente vemos nosotros en el consultorio es cuando utilizan el chacloco. El chacloco, si lo combinas con agua, es el mismo efecto que la potasa. Ajá, el sábado vi un joven de 32 años que empezó con una pequeña úlcera en un dedo, y su mamá le dijo que se lavara con agua caliente y chacloco, y se quemó todos los dedos. O sea, está quemado todos los dedos, lo que es el empeine y la parte de la planta del pie. O sea, lo que pudo haber sido Algo resuelto con una sencillo, valoración así es, adecuada con su médico y una prescripción profesional. así es. A veces no es por ahorrarse un dinero, muchas veces sí, ¿sí? Pero lo ven tan insignificante. Pero si estamos hablando de un paciente diabético, donde los riesgos en las lesiones distales o las lesiones son muy difíciles a veces de la misma cicatrización. Pero si a este le agregamos un inadecuado manejo o una contaminación, o sea que se nos infecte esa lesión, pues ya pasa a ser un caso grave. Así es. Sí, digo, este joven, algo tan sencillo, él mismo lo complicó, y así como él vemos muy comúnmente que llegan al consultorio por quemaduras. O sea, que la vecina le dijo que pusiera vinagre con agua o vinagre con sal y agua, y pues ahora sí que ya terminan ahora sí cociendo el pie prácticamente, y eso pues nos complica la cicatrización. Sí. Por ahí tenemos una sección, Manolo, una sección que se llama una preguntita, permítame, doctor, una preguntita que ya ha sido muy clásica en nuestro programa. Biosur 365, Análisis Clínicos presenta. Doctor, una preguntita. Doctor, una preguntita. Mi nombre es Luisa. Si yo soy diabética, ¿forzosamente voy a presentar pie diabético? Bueno, pues esta pregunta es interesante porque habla primero de que la persona sabe que una de las grandes consecuencias de un adecuado control de la diabetes puede ser el pie diabético. Pero si llevamos las medidas adecuadas y realizamos las pruebas médicas recurrentes, llevamos una adecuada alimentación, nuestro medicamento tal como nos prescribe el médico, pues no se presentan estas lesiones. No, normalmente a cualquier paciente con una lesión le llamamos pie diabético, bueno, le llaman pie diabético. El pie diabético es todo paciente que tiene diabetes. Ajá. Todos los pacientes que tienen diabetes tienen pie diabético. Lo único que nosotros hacemos es, cuando presentan una herida, es clasificar ese pie. Ajá. Darle un nombre y un apellido a ese pie por el tipo de lesión. Ajá. Pero el pie diabético, todos los diabéticos tienen pie diabético. La pregunta yo creo que va a si tiene una lesión, claro, si no hay un buen control de la glucosa, va a haber una neuropatía, va a haber una lesión, y eso va a ocasionar un problema más severo. Bueno, espero hayamos podido resolver esa pregunta, y vamos a saludar por aquí a Tamaría Hernández, a Ladislao Chong, saludos, a Jorge Montoya, Tomás Ballesta, Adriana Rodríguez, Sara Luna, a Liliana Villegas, gracias por acompañarnos y seguirnos en su programa Doctor Radio y por Vida Romántica 99.3 FM. Vamos a un corte comercial, Zeus, no me tardes mucho porque el tema está interesante. Bueno, también quiero saludar por aquí a Mariana González, que está haciendo comentario, y regresamos con nuestro amigo el doctor Manuel Ramos, y pues sí, y comentarles a ustedes que el pie diabético, que es el tema que estamos charlando el día de hoy, es una ulceración de los tejidos que forma del pie en pacientes con diabetes.
Aparece cuando los niveles en sangre son inadecuados y se convierte en úlcera cuando no ha sido bien tratado de forma precoz o forma temprana, por lo que es muy importante que se vigilen los pies de las personas con diabetes. De hecho, ahorita vamos a charlar sobre estas exploraciones. ¿Y por qué es tan importante? Porque puede aparecer en al menos en un 20% de las personas diabéticas. Así es. Entonces se recomienda hacer una exploración de los pies de todos los pacientes diabéticos para detectar una neuropatía o una polineuropatía, ¿no? Así es, nosotros, todos los pacientes le hacemos la recomendación de hacerlo cada 6 meses, porque en 6 meses puede cambiar mucho la cuestión de la sensibilidad de los pies, la cuestión también de lo que es la sensibilidad y lo que es la circulación de nuestros pacientes. Entonces, la recomendación son cada 6 meses, cuando menos, ya que llevamos un tiempo revisándolo, obviamente vamos alargando también ese periodo de revisión y se les hace muchas recomendaciones en esa primera cita cuando el paciente va por un problema de neuropatía. Las recomendaciones son el revisar sus pies diariamente, después del baño, siempre secarlos con una toalla independiente para que no sea con la misma toalla que secaron su cuerpo y pues esta toalla está húmeda. Es una toalla seca totalmente, ¿no? Que sea específica Específicamente para sus pies. Yo siempre les digo, si no una playera de esas rotas que ya tenemos ahí, la pueden utilizar para limpiar sus pies y dejarla exclusivamente. Por decir la de la América. Ándale. Bueno. Por decir una. Por decir algo, ¿no? Bueno, yo sí me gustaría que tomaran atención en estas medidas que está comentando el doctor Ramos, sobre todo si eres diabético y no necesitas estar alerta hasta que te salga una úlcera o alguna lesión en tu pie, pero valora si inicias con pérdida en la sensibilidad, si empiezas a tener deformidad en tu pie, si los dedos de tus pies se vuelven así tipo martillo o forma de garra, si el aspecto y posibles alteraciones en el pie como grietas, alguna heridita, úlceras, piel seca, un enrojecimiento o también la presencia de algún hongo, ¿no? Una micosis. El aumento de la presión en la planta del pie por callosidad, ¿sí? O también cuando empiezas a ver que ya hay mucha vascularización, ¿no? Mucho problema varicoso. Y sobre todo las uñas con onicomicosis, ¿no? El hongo de las uñas. Sí, nosotros hacemos las recomendaciones hacia nuestros pacientes para prevenir alguna lesión o algún hongo, ¿sí? De enseñarles a cómo se debe de cortar la uña. Si ellos no lo pueden hacer, pedir una ayuda o acudir al servicio de podología. Así que es. Ahorita en la actualidad, la verdad he estado viendo que hay varios podólogos aquí en la zona, que antes no teníamos ese servicio prácticamente, eran contados los podólogos. Ahorita sí hay bastantes, de hecho hay unas capacitaciones aquí mismo para el área de podología. Y sobre todo pedir esa ayuda es muy importante, porque para revisar los zapatos, si ellos no lo pueden hacer, pedir que un familiar lo haga, porque nos hemos llegado a encontrar que hay pacientes que traen el calcetín ahí metido y no se dan cuenta por la misma neuropatía. Claro, no siente que hay un objeto o un cuerpo adentro del calzado. Hemos visto pacientes que en los talones traen hasta un sacapuntas enterrado. Y no sienten, y pueden andar días. Así es. Pueden andar días con ellos y después viene la lesión más grave
y pues bueno, viene un problema bastante serio, una amputación. De hecho, hay tiendas donde venden zapatos exclusivos para diabéticos. Algunos no están muy bonitos, pero va a salvar tu pie. Vamos a hacer un corte comercial, Zeus. Regresamos con la charla con el doctor Ramos. Regresamos a Doctor Radio. No nos tardamos. Biosur 365, análisis clínicos. No te arriesgues, nosotros vamos a tu casa y realizamos la toma de muestra para tus análisis clínicos. Comunícate con nosotros, Biosur 365. Marca el número Biosur 833-258-1983. Biosur 365, análisis clínicos. Ahora, las y los trabajadores tienen garantizados derechos sindicales y de contratación colectiva, Mejores condiciones de trabajo, de seguridad social y un reparto justo de utilidades. En la 64 legislatura, el Senado aprobó leyes y reformas en materia laboral Quedaron protegidos los derechos de quienes trabajan a distancia. y está prohibida la subcontratación explotadora. Se permite solo la especializada. Senado de la República. Cercanía a resultados. En Biosur 365 análisis clínicos, todo este mes de junio, festejando al rey de la casa. El paquete para ti, papá, que incluye biometría hemática, química de 24 elementos, examen general de orina, antígeno prostático, todo por 650 pesos. ¿Escuchaste bien? 650 en todas nuestras sucursales. Mayores informes, 833-258-1983. 833-258-1983. Y recuerda, en Biosur 365, seguridad y confianza nos distingue. El cambio de cuidador varía mucho. Regresamos a la hora más saludable de la radio. Doctor Radio. Estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso en su programa Doctor Radio por Vida Romántica 99.3 FM, Radio Resultados, charlando con el doctor Manuel Ramos con el tema pie diabético. Y me gustaría que toquemos algo que es muy, muy importante para todo paciente diabético y también para el familiar de un paciente diabético, porque como comentábamos ahorita en el corte comercial, el cuidador del paciente diabético con pie diabético lesionado es un factor primordial para resolver este tipo de lesiones, ¿no? Así es. Sí, ya lo comentamos ahorita en el corte. El que cambies de cuidador es muy importante. ¿Por qué? Porque uno de ellos lo puede hacer con toda la técnica de la limpieza, y el otro familiar lo puede hacer como él entiende hacer el procedimiento, y puede haber una contaminación, puede ser que no utilicen las mismas técnicas, varía mucho, y eso nos lleva a pues ahora sí que a un fracaso, ¿no? A tener un paciente con una amputación y que bueno, siempre se capacita, nosotros siempre capacitamos al familiar para que ellos hagan la curación en su domicilio y no lo tengan que estar trayendo todos los días o cada tercer día, ¿verdad? Cuando llega un paciente a tu consulta, Manuel, la valoración cuando no viene una lesión tan importante, ¿se le hace esa valoración? ¿Aplican el Doppler? La valoración, la primera consulta, nosotros incluimos todo, que es una exploración neurovascular. ¿Sí? Revisamos la valoración de la sensibilidad, que le llamamos, y la valoración de la circulación. Sí, se le hace su Doppler, se le hace sus pruebas con los monofilamentos, con el diapasón, con el martillo, y ahí checamos ahora sí que las terminaciones nerviosas, y ya de ahí tomamos lo que tenemos que hacer con la lesión, sí, por la cual es el motivo de consulta, ¿verdad? Claro. Y de ahí tomamos el inicio de un tratamiento para ese
para ese paciente. Sí, porque en este caso el doctor Manuel Ramos se dedica casi al 100% de su consulta a las lesiones de pies. Así es. Así es, lo hacemos lo que son las lesiones en pies y de hecho vemos heridas crónicas, heridas en general, ya sea por úlceras varicosas, lesiones de mal perforante plantar, abscesos. Ahorita le comentaba el chico de las lesiones por accidentes, también las estamos viendo, ¿verdad? Todo lo que sea heridas y lo que sea el tema del pie diabético, lo vemos en el consultorio. Antes de terminar el programa, vamos a dar el dato de dónde pueden localizar ustedes el consultorio del doctor Manuel Ramos, por si tienen la necesidad de ser valorados ustedes o algún familiar, pues con toda confianza pueden hablar o contactarse y dar la ubicación para acudir. Bueno, y también es importante, yo decía, el tema de los cuidadores, por lo siguiente, tanto el paciente que aún tenga la capacidad del autocuidado, porque desafortunadamente hay pacientes que ya no pueden cuidarse por sí solos, estamos hablando de pacientes adultos mayores que necesitan de alguien que esté al pendiente de ellos, saber las medidas preventivas que debe llevar un paciente diabético y que pueda tener alto riesgo de presentar una lesión. En primera, pues es controlar rigurosamente los niveles de glucosa. Así es. ¿Sí? Sí, siempre deben de estar pendiente de sus tomas de glucosa. Creo que todo diabético debe de tener su glucómetro para checarse, si no a diario, cada tercer día, y que bueno, acudir a los laboratorios que tengan ese servicio, la toma de muestra a domicilio si no quieren salir de su casa. Sí. Recuerden que el glucómetro es un parámetro. Sí, tiene un margen de error, es pequeño, pero sí hay un margen de error. Es un parámetro, lo adecuado sería que de forma recurrente, por medio de un laboratorio, se le hagan sus análisis, tanto su química sanguínea como su hemoglobina glucosilada. Y algo bien importante, Doc, aquí que los pacientes que son diabéticos, no porque traen una glucosa de 90, ¿sí? Quiere decir que ya se curaron de la diabetes. No. O sea, se controlaron. Luego, lo comento esto porque luego pacientes nos dicen, es que doctor, ya tengo el azúcar en 90, entonces ya suspendo el medicamento. O sea, no, por eso la tienes en 90, porque estás tomando el medicamento adecuado para controlar tu problema de la diabetes. Ahí se tiene que acercar a su médico tratante para que quizás le haga una modificación en la toma. Así es. Y regreso a lo mismo, ¿no? Una alimentación adecuada para el diabético es la que va a actuar como coadyuvante a la toma del medicamento. Otra cosa que te tiene que prevenir es no fumar. Es otro factor que tenemos que cuidar en el diabético. Inspeccionar diariamente los pies. En la mañanita, a la hora del baño o a la hora del aseo, checarse los pies. Lavar los pies de forma periódica con agua templada. Es otra medida. La recomendación es que sea agua a temperatura ambiente. Sí. Ajá. Lo que mencionaba el doctor Ramos hace un momento, secar bien los pies, no dejar los espacios húmedos, sobre todo en las áreas interdigitales. Así es. Porque muy seguramente vendrá una formación de hongo. Ahí se agrieta, y con una grieta de un hongo en un paciente diabético en espacio interdigital, o sea, entre los dedos, pues puede ser la punta de la hebra de una herida, una lesión importante. No emplear productos que irriten. Por ejemplo, a veces con una pequeña lesión y le di, bueno, lo que tú decías, el chacople, ¿no? Es una sustancia que llega a irritar tanto, o la sábila, también, que llega a quemar, ¿no? Así es, también el uso de los famosos estos caicidas que le llaman. Sí. Cómo los venden, pasa la camioneta por la colonia ofreciéndola,
y que es un producto milagroso que te quita el callo y pues no es cierto, o sea, te va a quitar el dedo y el pie, ¿verdad? Todo completo. También mantener hidratados los pies, pero evitando, obviamente, el exceso de crema. Cortar y limar, mencionábamos hace un momento, cortar y limar las uñas en línea recta para no producir los alguna ángulos lesión, estos que sí. dañan, se entierran las uñas. Por ahí traías una imagen, sí, no así sé si es. la podemos ver. Sí, claro. ¿Sí? A ver por ahí, cámara 10. Ese es que tenemos aquí es un... A ver si la pueden acercar un poco más para ver. Ese paciente, ella tenía pues un micosis en las uñas. Ella era... Un poquito así el teléfono. No, para arriba. Ahí. Ella acostumbraba de alguna manera a arrancar sus uñas, ¿verdad? Y se le dio tratamiento, se inició el tratamiento y, perdón. Y bueno, así está ahorita a la semana. Ese es el resultado que tenemos, sí, bastante mejoría, muy importante la mejoría. Y bueno, la paciente ya no tiene esa necesidad de estarse arrancando esos pedacitos de... Sí, ahí se ve en las imágenes cómo está la formación de la lesión en el área periférica de Así la es. uña. Sí, ella es la cutícula, pero en lugar de hacer el corte, pues ahí parece una excavación minera, Sí. Y obviamente está causando estas lesiones. Así Bueno, es. y esto nos puede llevar hasta la pérdida de uno de estos dedos, o si se contamina más, se vuelve un área gangrenosa, obviamente el pie o la extremidad. También los cuidados de los callos, dureza y uñas como estas, hay que acudir al podólogo, una persona especialista que si tú sabes que tienes un gran riesgo por ser diabético, bueno, acudir. No caminar descalzo, sobre todo porque no tienen una adecuada sensibilidad en sus pies y pueden enterrarse, como tú decías hace rato, gente que trae hasta un sacapuntas dentro del zapato y no siente, así ¿no? es. Y por lo mismo hay que inspeccionar los zapatos adecuadamente antes de ponérselo para no causarse una lesión insensible. Cambiarse diariamente los calcetines, evitar el calzado apretado, a veces no lo sienten por la misma neuropatía, pero el pie va así, pobrecito, como carro de ruta en la ciudad Carro de México. sardina. Y no utilizar mantas eléctricas o calentadores para evitar quemaduras. ¿Por qué? Porque a veces esa variación en las sensaciones de los pacientes diabéticos con neuropatías le da la necesidad de cubrirse, de taparse, de sentir el calor. El calor. Nosotros, fíjate, ahí de lo que tú mencionabas ahorita, el uso de la crema, que acudan con su médico, porque nos hemos topado también con pacientes que utilizan mucho el miconazol de uso diario. Entonces, pues sí, no es recomendable. Ok. Y, ¿a qué número telefónico te pueden localizar? Claro, Manuel? le dejo mi número, es el 833-280-2392. Estamos, el teléfono está a 24 horas. Si tiene alguna duda, estamos de lunes a viernes en la zona norte, por la Cruz Roja del Norte, hacia dentro 3 cuadras, Cartago y esquina con Haití, la colonia Roma. Doctor Ramos. Y nos despedimos sin antes recordar que sus pizzas hot, localizadas en Tampico, zona centro, calle Emilio Carranza 611 entre Cerdán y Alfaro, y en Ciudad Madero en la calle Emilio Carranza 200 esquina con Boulevard, colonia Loma del Gallo. El día de hoy ya se llevaron 2 radioescuchas las pizzas que tuvieron a bien obsequiar Chicken Hot Lover. Bueno, nos vemos el próximo viernes y recuerda, tu salud es el mejor regalo de vida. Hasta la próxima.